En esta ocasión nos acompaña Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, para hablar sobre el gas peruano. Bienvenido, Humberto. Muy buenos días, agradezco mucho la invitación y aquí listo para conversar sobre estos temas. Hace unos días, el candidato a la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski, tildó de ignorante a un periodista que le preguntó su opinión sobre renegociar el gas. A pesar de que dos candidatos a la presidencia, tanto Verónica Mendoza como Alfredo Barnechea, han planteado más bien renegociar el gas en distintos sentidos, cobrar más o derivar el gas o centrar el gas al mercado interno. ¿Cuál es tu posición? Bueno, lo que sucede es que se juega de alguna manera se juega con las palabras, porque lo que está haciendo alusión el candidato PPK es al hecho que en el artículo 62 de la Constitución se dice que los contratos solamente pueden ser cambiados si es que hay un acuerdo entre las dos partes, en este caso la empresa y el Estado. Eh, el hecho que solamente pueda ser modificado previo acuerdo entre las partes no quiere decir que las dos partes no se sienten a negociar incluso si no hay un acuerdo final. Entonces es absolutamente correcto y coherente decirle por un lado el Estado a la empresa, quiero renegociar este contrato, y la empresa también. El hecho es que hay más de 250 contratos ley que se han firmado, casi todos han sido renegociados. Yo menciono que, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez ha sido renegociado 6 veces. ¿A pedido de la empresa A privada? pedido de la empresa privada, los aeropuertos del norte, las concesiones del metro, Saga Falabella, el proyecto de los diferentes malls, siempre han sido renegociados a pedido de las empresas. O sea que no hay ningún problema en que el Estado pida que se renegocie el contrato del lote 56 por diferentes motivos. Entonces ese es el tema de fondo. Lo que PPK quiere hacer es impedir que siquiera se pueda comenzar a discutir el tema. Y eso es nefasto, y yo creo que eso se debe al hecho que quien autorizó todos los cambios legales durante el gobierno de Toledo que llevaron a que se pudiera firmar este contrato para la exportación fue él, cuando él fue premier y antes ministro de Economía. Ahora, ¿para qué renegociar el gas? Un poquito, ¿cuál es el esquema del gas vigente en el Perú? ¿Cuál es el problema y por qué renegociarlo? A ver, el esquema vigente tiene que ver con la ley de hidrocarburos, la ley del 93, la 26221, que dice que los hidrocarburos cuando están in situ, o sea, bajo la tierra, son propiedad del Estado. Pero una vez que los hidrocarburos son extraídos, el licenciatario, así se llama porque el contrato que se firme es un contrato de licencia, el licenciatario es el propietario de los hidrocarburos previo pago de una regalía. En otras palabras, se extraen los hidrocarburos y el que los extrae, el licenciatario, puede hacer con ellos lo que desee, previo pago de una regalía del 15, 20, 30%, es negociada en cada oportunidad. Entonces lo que sucede es que, digamos, en este momento la empresa CNPC de China, que tiene el lote 58 de Camisea, que se lo compró a Petrobras, podría, y donde se supone que ese gas es aquel que tiene que ir por el gasoducto surperuano para todo el sur y para la petroquímica, esa empresa puede decir, yo no quiero que mi gas vaya por ahí, más bien quiero hacer un tercer ducto y sacar ese gas por Pampa Melchorita o por Pisco y llevármelo a China. No me O venderlo a interesa. quien sea. O venderlo a quien sea. Y el gobierno no podría hacer nada con respecto a eso porque el licenciatario es el dueño de la molécula. Esto ha sucedido en muchos casos y específicamente en el caso del gas de la exportación, donde se firmó un contrato en el 2006 entre Perupetro y el consorcio Camisea para la exportación, y luego hubo otros contratos donde solamente intervinieron privados. El contrato de Perú LNG, que es la que construyó la planta de licuefacción, con Repsol en ese momento, por el cual Repsol, Perú LNG, le vende el gas a Repsol, y luego se ha firmado un contrato entre Repsol y el gobierno de México para poner el gas peruano ahí. Entonces, en todos estos contratos lo que se puede ver es que el Estado peruano poco o nada tiene que ver con el destino del gas. Se puede destinar a la exportación si ellos desean, pero de repente no hay gas para el Perú. Lo que sucedió acá es que
Shell hizo un contrato en el 2007 con la Comisión Federal de Energía de México, que es el organismo del Estado mexicano, para donde ellos importan gas del Perú. Y lo hicieron a un precio que se llama el precio Henry Hub, que es un precio norteamericano, que es simplemente un precio de referencia que marca el precio para todo Estados Unidos. Pero México, por la cercanía, también lo ha adoptado. Entonces el precio Henry Hub también rige para México. Este precio estaba en 7, 8, 9 dólares por barril en el 2007-2008, pero luego con el desplome del precio del petróleo se ha venido a 1.80 o 2 dólares. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que estamos vendiendo nuestro gas, o sea, ni siquiera nosotros, lo está vendiendo Shell, nuestro gas, a un precio mucho más barato de aquel en el cual se vende en el mercado interno. E incluso la regalía se está pagando sobre 50 centavos de dólar porque hay que descontar para el pago de la regalía todos los costos que hay desde Camisea hasta México. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Que hay mercados como el japonés, el inglés, el mercado español, el alemán, donde el gas se vende a 10 o 12, a veces hasta 15 dólares el millón de BTU, ¿no? Que es la unidad que sirve para medir el gas. Entonces estamos vendiendo el gas a 2. Y ellos lo revenden a 15. No, o sea, a la Comisión de México se le vende a 2. Ya. ¿No? Lo que sucede es que hay una porción que tiene... O sea, el gas que se vende, los 600 millones de pies cúbicos diarios, el 70% van a México, por lo tanto a 2. Ya. Y hay un 30% que puede ir a otro precio. Y entonces más o menos se balancea. Lo que pasa es que del 70% que iba a México, ha habido una reexportación a terceros mercados donde costaba 10 o 12 y el exportador, en este caso Repsol, no le decía nada al Estado peruano, como si se hubiera vendido a 2 cuando en realidad se había vendido a 10 o a 12. Entonces, en el 2012, Perupetro contrató una empresa internacional de seguimiento y se descubrió esta reexportación. Perú fue a un arbitraje internacional al CIADI, que es el Centro de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial en Washington, y Perú ganó el litigio y nos tuvieron que devolver 62 millones de dólares por el monto de la regalía no pagada. Entonces, lo que se ve es que que Repsol, como es aquella que vende el gas de Perú, había estado haciendo, vulgarmente como se dice o criollamente, estaba haciendo trafa, ¿no? Pero si el CIADI nos da la razón, ¿no era ese el escenario perfecto para hacer una renegociación integral? Exactamente, era el momento, pero lo que sucede es que este gobierno no defiende los intereses nacionales. No hubo una sola línea del Ministerio de Energía y Minas diciendo que se había pagado, que se había ganado el litigio. No hubo una mención, esto fue como en abril o mayo, en su discurso del 28 de julio del 2015, el presidente Ollanta Humala no dijo nada acerca de este hecho tan importante como haber ganado un litigio internacional. No sucede todos los días. Entonces, ese momento tan importante de haber ganado un litigio y de decir en este momento vamos a introducir en el contrato estas cláusulas del CIADI para asegurarnos que no vuelva a haber una reexportación, no se hizo. Y lo que ha sucedido es que Shell, que fue la que sucedió a Repsol, porque Repsol vendió sus propiedades y entre ellas la exportación del gas, ha vuelto a hacer lo mismo. Ha vuelto a vender gas a México a otro precio. No sabemos bien cuál es el resultado de todo esto. Se habla en el Ministerio de Energía y Minas que tienen que pagar una cantidad adicional, pero en el fondo lo que se ve acá es que hay un error base, que es que los peruanos no somos los dueños de la molécula. No podemos decidir sobre el destino de nuestro gas. Nosotros debiéramos decir, nuestra matriz energética, al 2025, por ejemplo, debe ser o debemos producir aquello que tenemos más, por ejemplo, gas. Debemos consumir menos aquellos que tenemos menos, sobre todo petróleo. Debemos impulsar las energías renovables, la eólica, la solar, la hídrica. O sea, nosotros tenemos que ver cuál es nuestro pronóstico de mediano y largo plazo y decidir sobre eso. Pero no podemos hacerlo porque ellos son los dueños de la molécula. Y si planteamos un plan de mediano y largo plazo, esto va a entrar en contradicción con ellos. Entonces, los gobiernos no lo quieren hacer y eso está muy mal. Y en el Frente Amplio estamos planteando justamente que eso cambie, que ya no exista y que podamos decidir sobre nuestro gas. Sí, precisamente
Bueno, tú estás asesorando a Verónica Mendoza y ahí se ha planteado todo este tema de la renegociación, pero lo que está quedando claro de lo que nos dices es que lo que dice PPK, más que un tema de ignorantes, bueno, muchos peruanos no conocemos este detalle, ignoramos, pero más que un tema de ignorantes, es un tema de intereses económicos, hay mucha plata en juego, muchas empresas beneficiándose del actual esquema, menos los peruanos, con el gas peruano. Sí. Entonces, aquí hay varios cambios que tú nos señalas. Primero, modificar la ley de hidrocarburos en adelante, para que no sean los licenciatarios los dueños de la molécula, en adelante con los lotes que se concesionen o que se den a los privados, haya otro trato, y además sentarse en la mesa y pedirle a esta empresa china y a esta otra empresa del lote de Camisea, Plus Petrol, si no me equivoco, que puedan, en los mejores términos, orientar el gas hacia el ducto que alimentaría todo el sur con esta fuente de energía para los peruanos y para la petroquímica. Eso es lo concretamente que se necesita para poder aprovechar este recurso, porque ahorita no nos sirve. No, bueno, a ver, yo creo que las preguntas que haces son bien importantes e interesantes. Aquí el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que tratar de construir una mayoría popular que esté de acuerdo y con las reivindicaciones estas que planteamos y con la renegociación. Desde este punto de vista, en el Frente Amplio, nosotros saludamos que otras fuerzas, como Alfredo Barnechea, incluso en algún momento me parece que lo ha planteado Guzmán, pero no estoy tan seguro sobre ese tema, independientemente de eso, para llegar a tener una mayoría popular con un nuevo gobierno que tenga, o sea, que haya ganado las elecciones planteando esa reivindicación, tú tienes armas muy importantes para, cuando te sientes con la empresa, decir, bueno, yo lo que estoy haciendo es planteándote lo siguiente. Los contratos, por definición, son temporales. Los contratos reflejan un equilibrio económico en un determinado momento. Si es que años después, 10, 15 años después, nosotros lo que vemos es que ya el equilibrio económico ha cambiado, entonces hay todo el derecho de plantear una renegociación y tenemos como respaldo la votación de la mayoría de la población. Desde ese punto de vista, entonces tienes muchos mejores elementos para una renegociación de esa naturaleza. Una masa crítica, una correlación de fuerza a favor, y esa es la labor de los candidatos, digamos. Claro, y quisiera agregar algo sobre lo cual se habla poco, pero la masificación del gas natural en el Perú, que tiene que ver con el gas domiciliario fundamentalmente, ha avanzado muy poco. En Colombia hay 3 millones de usuarios, en Bolivia ya hay 500.000, en Argentina hay mucho más, hay cerca de 8 o 9 millones, y todo esto siempre se ha hecho con un impulso inicial del Estado para construir la red de gasoductos con su empresa estatal para hacer las conexiones domiciliarias. En el Perú ya son 11 años de gas de Camisea y solamente hay 320.000 conexiones en Lima y unas 50.000 en Ica. Y nada más. Hay una concesión en el norte, pero que depende de un terminal en Perú LNG que todavía no se hace. Hay una concesión para Arequipa que depende de lo mismo, o sea, para tener gas virtual, gas que sale por los camiones cisternas, no se ha hecho. Hay una negociación en Piura, independiente, que todavía no culmina. Y hay un planteamiento para gas comprimido desde Ayacucho, porque es increíble, en Ayacucho ciudad está a 15 kilómetros del gasoducto actual. Entonces hace 3 años que se ha firmado un contrato para que haya un pequeño ramal y a partir de ahí los camiones de gas natural comprimido lleven el gas a diferentes ciudades de la sierra. Hasta ahora no sale. Entonces no puede ser, pues, y menos hay todavía gas en el propio Cusco, que es el lugar de donde sale Camisea. Entonces, como no somos los dueños de la molécula, como no tenemos la propiedad, como los intereses quieren, demorar el gasoducto surperuano, no se hace la pequeña estación de carga en Perú LNG, en Pampa Melchorita, para tener gas para Arequipa o gas para Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz. Entonces, no podemos decidir sobre el destino de la molécula y sobre lo que tiene que ver con, el abaratamiento de la energía para millones de peruanos. O sea, el gas a 12 soles es la masificación del gas natural. Exactamente, ahí sí se cumpliría la promesa de Manuel Dagmer, que era trabajar por un gas a 12 soles
Exactamente, entonces imagínate tú también que hubiera gas natural vehicular en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa, que toda esa zona tenga GNV, que no solamente dentro de las ciudades haya GNV como en Lima, sino en el transporte interprovincial. En ese momento habría, digamos, un abaratamiento y una independencia del sur del petróleo. Luego, en Arequipa, los industriales dicen, no, nos vamos a invertir a Lima porque ahí hay gas y todo es más barato para quemar gas en tu industria. Si eso hubiera en Arequipa, entonces y no solamente en Arequipa, tendríamos que los industriales se quedarían ahí. Y si pusiéramos la petroquímica, habría decenas de miles de empleos. Entonces, cuando estamos hablando de gas y de soberanía energética, no es por el prurito de que yo quiera tener el gas, sino por el hecho de la matriz energética y por lo que eso significa para cambiar las condiciones económicas y sociales del país, ¿no? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Bueno, y en buena hora que en esta campaña presidencial lo saquemos adelante, nosotros lo impulsamos como Frente Amplio y esperamos que la ciudadanía nos apoye en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Humberto. Hemos comprendido claramente por qué renegociar el gas y por qué se necesita que el gas peruano vaya para los peruanos. Muchas gracias y con nosotros será hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.